a todos? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos en un nuevo Hoy por Hoy, como siempre, como todos los miércoles, compartiendo los distintos tópicos que nos entrega la región. Y vamos a hablar de un tema que viene en auge desde hace algún tiempo, ¿no? Y donde las personas de a poco también se van interiorizando un poco más sobre este tema. Y tiene que ver con la meteorología. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿Qué va a pasar también durante lo que va a ser este año 2019? Si es normal que en verano, después de esos 35, esa seguidilla de días que tuvimos de 35 grados y un poco más también de sensación térmica, después lo que fue el cambio repentino que tuvimos del frío, bueno, lo que es la humedad, el poco frío que a lo mejor se puede llegar a esperar para este año. Bueno, muchas cosas que vamos a tratar de hablar en este miércoles, como decíamos, de Hoy por Hoy, para tratar de dilucidar un poco sobre cómo viene la cuestión, ¿no? En esta materia tan importante que es la meteorología. Para hablar de este tema tenemos un amigo de la casa, al cual siempre le vamos a consultar cada vez que hay un tema importante y lo tenemos aquí en nuestros estudios. Nelson Tapia. Nelson, ¿cómo te va? Hola Juan, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias por la invitación. Por favor. No te voy a preguntar de Boca porque venimos complicados, me parece, pero bueno. No hay mucho que fundamentar. Nos tenemos que dedicar a otra cosa. Déjame que pase un tiempo. Está bien, me parece perfecto. Nelson, bueno, tengo para hablar varios temas, pero bueno, primero se desprende, ya que estamos en esta semana tan importante y que arrancamos ya con esta noticia, de un informe especial que brindó el Servicio Meteorológico, de que habla de posibles lluvias, en este caso con acumulados grandes. Bueno, hasta ahora no hemos tenido nada, hemos ido zafando. ¿Cómo está la situación hoy? Sí, en general, desde hace un tiempo el Servicio Meteorológico también no solo brinda alertas, tenemos que empezar, hemos hablado algunas veces, claro, de la diferencia entre los informes, los alertas y los alertas a corto plazo. Los alertas a corto plazo generalmente son para pocas horas, cuando ya es inminente lo que nos dicen, es inminente que nuestra zona puede pasar. Los alertas generales son generalmente de un día anterior o medio día anterior. Y los informes, como en este caso, son condiciones de estabilidad o inestabilidad para esa zona durante varios días. Sí. Siempre se habla de acumulado. Hay mucha gente que escuchó porque para estos días podía haber en algunos lugares 100 milímetros, 80 milímetros o más. No es en todas las zonas, no es en todas las zonas. Generalmente eso va a estar más para Entre Ríos o Corrientes, sí, para el lado de Entre Ríos y Corrientes. Nuestra zona sí, pero tendríamos que ver, para que se cumpla todo eso, el acumulado sería desde que empezó el informe, ayer o antes de ayer que se empezó a hablar, sí, ya en algunos lugares algunas gotitas han caído, hasta el lunes que terminaría el periodo que dan del informe. El centro, el grueso de ese cambio estaría entre el fin de semana y el lunes, sábado, domingo, lunes. Bien. Mientras tanto, desde ayer hasta el viernes se habla de inestabilidad, de alguna lluvia, de alguna llovina, de niebla, de mucha humedad, que es lo que está pasando ahora. Claro, tal cual. Sí. Acá, por lo menos, para describir un poco lo que habla, sí, lo que es el informe, bueno, durante el periodo de lo que obviamente fue el día lunes hasta el próximo lunes 17, se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad con mejoramientos temporarios, valores de precipitación acumulada durante todo el periodo entre 50 y 200 milímetros, pudiendo ser superiores, especialmente, como decíamos, en Entre Ríos. Perfecto. Se recomienda mantenerse informado mediante los pronósticos de rutina, avisos de alerta y avisos a corto plazo que emita desde este organismo. Es amplia, ¿no? El área que está. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay que comerse la mague, que no hay que esperar que esos 50 o 200 milímetros caigan en el primero o segundo día, claro, del informe. Porque la gente dice, y al final dijeron que iban a llover, todavía nada. El informe, si lo desmenuzamos y aclara bien, dicen el total del acumulado. Claro. Entonces, recién el lunes podríamos hacer una evaluación, de decir, bueno, nuestra zona fue más o menos como dijeron o no fue como dijeron. Pero no confiamos que ya el primer, segundo día va a pasar todos los eventos, claro, van a pasar en 1 o 2 días. Fíjate que dice con mejoras temporarias. Claro. Hoy a la tarde tuvimos una mejora temporaria. Exacto, sí. Es en mediodía un día que sale el sol, vuelve a hacer calor, luego vuelve a aparecer más nubosidad, vuelve a refrescar porque la baja de insolación, al haber nubes todo, y moverse la masa de aire húmeda nos hace sentir enseguida más frío, pero el frente del cambio llegaría aproximadamente el sábado. Sábado, domingo y lunes estaría entrando más frío, ese frío provocaría ya más tormentas, sí, como las que conocemos, con más descargas, para luego empezar a mejorar martes o miércoles de la semana que viene, con frío, ya no de 0 grados, pero sí un frío de mínima de 5 a 6 grados. Claro. Tampoco el gran frío todavía, pero ya estaríamos con un marcado descenso entre el domingo y el lunes que se sentiría bien. ¿Ya se prevé cómo puede llegar a ser este mes o este comienzo de otoño en materia de esto, Nelson? Bueno,
estaríamos pasando los últimos días de este veranito. Sí. Ya a partir del sábado, domingo, como decíamos, sí, ya cambia vamos a estar ambiente. En temperaturas cambiando, en temperaturas más acercadas a lo invernal. Y durante el fin de mes podría haber otro ciclo de frío. Sabrá que el 20, el 22, otra vez otro ciclo de frío. Así que de acá para adelante empezaríamos a entrar a temperaturas un poco más otoño-invernales. Claro. Sí, no estas que son más de otoño, porque hoy estábamos hablando de 18, 19 sí, máxima, sí. 20 y todavía es mucho para junio. Pero de a poquito nos vamos a ir introduciendo. Sí decir que ya no es los días que tengamos de frío, no va a ser como el invierno del año pasado, que los impulsos de frío entraban seguidos y duraban varios días. O sea, entraba un día el impulso de frío y teníamos 5 o 6 días de helado, 4 días, ¿te acordás? Ahora es menos. Porque duraba. Este invierno probablemente tengamos días de frío, sí. No hay que descartar que tengamos helada, que tengamos frío, pero no van a ser tan continuos esos días, no va a ser, por lo menos acá durante junio, vamos a ver más fines de julio, pero de entrada no serían periodos tan largos. Porque es un poco eso del impulso del frío que llega desde el sur. ¿Por qué no tenemos frío en nuestra zona ahora? ¿Por qué no hace frío hoy? ¿No hay frío en el planeta o no hay frío? Sí, porque en la Antártida, en el sur, está el frío. Claro. Para que llegue a nuestra zona tiene que haber ciertos impulsos, ciertas diferencias de presión atmosférica para que esa masa se mueve, desplace este centro que estamos ahora de inestabilidad, este centro de baja presión, lo pueda mover y se instale durante unos días. Pero en ese cambio siempre vamos a tener o viento o lluvia, ¿no es cierto? Claro. El año pasado pasó que era un invierno que cada 5 o 6 días entraba un impulso de mucha presión, entraba mucho frío del sur y permanecía y duraba varios días. Eso este año hasta ahora, fíjate que ya estamos en junio y no se ve, y no sería tan común como fue el año pasado. Claro. Es normal que para esta época, estamos hablando de junio, a lo mejor de fines de mayo, tengamos este tipo de condiciones, que se pueden esperar acumulados grandes, que podamos llegar a esperar algunas tormentas fuertes. Sí, sí, podríamos, como hay humedad, como es un invierno que hasta acá es húmedo, siempre que haya humedad y llegue un frente nuevo con mucho descenso de temperatura, en ese choque no vamos a tener lluvias pequeñas, podemos tener tormentas con acumulados de 20, 30 o 50 milímetros, que no son tan comunes en esta época. Vamos a decir que nosotros en esta época tendríamos que esperar otro tipo de nubosidad, tormentas más tranquilas, de llovizna, prácticamente lluvias sin descarga eléctrica, empieza a lloviznar, llueve un día o dos, es lo más común para el periodo otoño-invernal. Y la tormenta más agresiva, con más descarga, con más viento, todo, siempre la tenemos de fines de agosto, Santa Rosa, claro. Septiembre, que es el cambio de los primeros vientos fríos y el gran calor en la mezcla de las masas. Claro. Pero vos fíjate que ahora estamos en junio y al hacer calor estos días, obviamente que cuando venga un frente frío, ese día o esos 2 o 3 días, va a haber choque y va a llover. Con respecto a esto que hablábamos recién y que decíamos de los acumulados, por ahora en el año ¿se tiene un estimativo de cómo vienen con el periodo de lluvias? Bueno, en la mayoría de las zonas acá, vamos a decir Roldán, Carcañá, San Jerónimo, andamos entre los 500 y pico y 600 milímetros. Nosotros estamos en una zona que tiene una media de discusiones más, discusiones menos, de 1040 a 1080 milímetros anuales. Los últimos años venimos casi todos cercanos al 1200, algunos años han venido más. O sea que venimos sacando algún año, la mayoría, encima de lo normal. Ahora se usa mucho esa palabra normal, por encima, por debajo de normal. Los últimos años venimos con el régimen pluviométrico, o sea, las lluvias totales anuales, por 100, 100 y pico milímetros por encima de lo normal. ¿Sí? Este año venimos en 500, 600. Junio sería mitad de año, ahora los primeros 6 meses. Tal cual. Uno piensa que vendríamos más o menos bien, pero venimos otra vez por encima de lo normal. ¿Por qué? Porque quedan los meses luego de octubre, noviembre, diciembre, que son los meses que suman todos 100 y pico, 200 milímetros, con lo cual esos solos van a aportar 500, 600 milímetros y ya vamos a pasar los 1000 milímetros seguramente, que es lo normal. Salvo que una sequía que venga de muchos meses, claro, eso digo, ¿no? Vamos hacia camino de año normal, por encima, levemente por encima de lo normal. Más allá de que es impredecible muchas veces, no todo este tema que estamos hablando, pero digo, se estima de que por ahí, llegando a mitad de año, y que estamos hablando de que es por encima de lo normal, ¿hay una sequía? No. ¿O esto no termina siendo recíproco? Hasta el momento, vos viste que ahora hay que tener mucha
importancia con el tema de si vamos para un año niño o para un año niña o neutro. Estamos dentro de un año neutro, que se iba a formar un niño pero muy leve, y decir año neutro es humedad suficiente y condiciones meteorológicas suficientes para que llueva dentro de lo normal. Puede haber alguna zona que se escapen un par y que tengamos 15, 20 días de lluvia. Puede haber una cosa del norte argentino, otra cosa en nuestra zona y otra cosa es la Pampa o la Patagonia hacia abajo. Tal cual. Somos un país muy extenso y es difícil. Pero sí recalcar, Juan, que vos bien dijiste que muchas de estas cosas son predicciones. Claro. Las predicciones son poner 5 o 6 condimentos en una computadora y hacer un estimativo. El tiempo no es la computadora y entonces hay veces que a las mismas condiciones de humedad, de temperatura, de punto de rocío, de viento, que las 5 o 6 cosas que miramos antes de llover que tienen que suceder para que haya un cambio, hay veces que ante una misma cantidad de esas cosas puede suceder algo no totalmente igual. Claro. Con lo cual decimos no es matemático, no es tan fácil. Sí es bastante estable, sí es bastante para seguirlo. Esas condiciones que siempre tenemos que tener es la baja de presión durante 2 o 3 días, viento norte, mayor cantidad de humedad, elevado punto de rocío, ¿sí? Elevado punto de rocío. Que muchas veces no se marca, ¿no? En los pronósticos. No, porque muchas veces la gente confunde el punto de rocío con el rocío que cae en el suelo o con la humedad ambiente. La humedad que nos dan servicios meteorológicos es la humedad relativa al ambiente, la cantidad de agua que hay en la atmósfera. El punto de rocío sería la temperatura a la que se condensaría esa gotita de agua. Si decimos que el punto de rocío es 18, que necesita 18 grados para condensarse. Ahí está, ¿sí? Y hacerse gotita. Perfecto. Vos viste que dentro de la atmósfera hay humedad y recién la hacemos visible cuando se forma la gota. Claro. Ejemplo, la niebla. ¿Qué es la niebla? Es la humedad condensada formada en gotitas. Todas esas gotitas, una al lado de la otra, nos disminuyen la visibilidad y es lo que forma la niebla. Claro. Por darte un ejemplo. Se hace cada vez más complicado con a lo mejor este tipo de fenómenos que nosotros vamos nombrando y que incluso que se forman. ¿Se hace cada vez más difícil acertar a lo que es el pronóstico, acertar a lo que puede llegar a pasar con el tema climatológico? No, yo diría que es al revés, que con la tecnología y con los medios que hay ahora y con todo esto de los simuladores, todo, cada vez se va haciendo más exacto. Nosotros decimos, dijeron que no iban a llover y sí llovió. Bueno, si el cambio existió y no me llovió acá en Roldán o en San Jerónimo, pero llovió en Sabasa, quiere decir que el cambio estaba. Claro. Después cuestiones de un poco de azar a dónde toca más o menos, pero no para decir erraron por eso. Si el cambio estaba y dentro de las horas que dijeron no llueve en nuestra zona, pero llueve en la Salada, 40 milímetros, y bueno, el cambio y la lluvia, la precipitación estaba. Vamos llegando de a poquito a acercarnos, pero no a una precisión del 100%. No a una precisión del 100%, no aún, porque hay condiciones que están en un momento y se pueden cambiar de un momento al otro, y eso es lo que modifica todo. Modifica todo eso que se venía planeando. Una cosa son los pronósticos a 24 o 48 horas, que son bastante exactos, yo diría en un 80 o 90%. Vos fíjate que la mayoría de las veces, si vos lo seguís, el cambio más o menos se produjo en el tiempo que dijeron. Las temperaturas también. Hay pronósticos a 5 o 6 días, que podríamos tener una creencia o un acierto del 50 al 60, y después yo no estoy tan de acuerdo con los pronósticos a largo plazo. Es difícil. Los que dan a una semana, 10 días. A 15 días o a 20 días, no son tan fáciles. Son tendencias, se sabe que va a haber más humedad o menos humedad, y de acuerdo a eso, pero tampoco es tan fácil decir para septiembre, octubre va a ser muy llovedor o menos llovedor. No es tan fácil. Yo no estoy de acuerdo, o mi experiencia me dice que no es tan fácil pronosticar a largo plazo. Claro, tal cual. Me quiero detener en algo que dijiste, que estábamos hablando recién del informe, pero es muy importante para tratar de aclarar también a la población, porque estamos hablando de alerta meteorológico, alerta a corto plazo. ¿Cuál es la diferencia que encontramos en estos alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional? Sí, los que más tendríamos que tener en cuenta para una actividad, para no viajar, para guardar el auto, serían los alertas a corto plazo, y que algunos dicen próximas 3 horas. Sí, de cumplimiento, dice el Servicio Meteorológico, próximas 3 horas. Eso es, si ya se dijo que en tal zona hay posibilidad de granizo, de lluvia fuerte o tormentas fuertes, en máximo de 1 hora y media o 2 o 3 tendrías que tener el fenómeno sobre tus cabezas. ¿Sí? Ese sería el que más atención le tendríamos que prestar. Los demás alertas generalmente se emiten
el día anterior o la mañana anterior, y el informe, ¿sí? El informe es una condición que se tira para varios días, diciendo a partir de hoy, durante tantos días, va a haber, como el que pasó ahora el último, ¿no es cierto? Claro, va a haber una inestabilidad, en el cual va a empezar a haber cambios, que va a terminar con un ingreso de un frente frío. Todo eso no va a pasar en poquitas horas, claro. Va a pasar en varios días. En esos varios días, sí, si uno quiere y presta atención, habría que hacer un seguimiento y decir, bueno, cuando termine ese informe, esa predicción a 6 o 7 días, se cumplió en parte, se cumplió. Estamos ahora en el principio de ese informe, como decíamos recién. Entonces siempre recalquemos que una cosa es informe, una cosa es alerta y otra cosa son los alertas a corto plazo. Yo le prestaría fundamentalmente en verano, primavera-verano, más atención a los informes o los alertas a corto plazo, que son los fenómenos que se van a producir sobre nuestras cabezas en las próximas hora y media o 2. Exacto. Digo, por ahí los alertas se van renovando, porque se van renovando cada tantas horas, ¿no? Pero es importante también que a lo mejor, por ejemplo, en esta condición que estamos teniendo ahora, estemos atentos. Ojo que en las próximas 6 horas que obviamente se estuvo informando con este alerta meteorológico, tengamos en cuenta esto y de ahí empecemos a tener en cuenta si hay un alerta a corto plazo, cómo lo mantenemos a eso en víspera, ¿no? Mantenemos atentos a todas estas cuestiones. Los informes, como vos decías, se renuevan. Si ese informe ya pasó sobre nuestra cabeza o realmente yo lo veo que pasó más al norte, más al sur, pero no pasó en nuestra zona, y se renueva, tenemos que volver a empezar a contar 2 o 3 horas a partir de ese nuevo informe. El Servicio Meteorológico va poniendo, ahora si miramos los mapas, los radares, va poniendo unos cuadraditos en rojo o anaranjado, que esa sería la próxima zona que entra dentro las próximas 2 o 3 horas en alerta. Entonces, cada vez que miremos un pronóstico del Servicio Meteorológico generalmente y veamos zonas enmarcaditas en cuadrado, ese cuadrado abajo dice, y ahora también si prestamos atención, Servicio Meteorológico, que era lo que se discutía un poco, que hacía muy amplios, y decía San Luis, Córdoba, Santa Fe, centro y sur, norte, entrábamos mucho. Ahora si ustedes se fijan, hace los a corto plazo para una zona de Santa Fe y hasta destaca los departamentos y dice departamento San Lorenzo, Rosario, todo. Eso está muy bueno porque todos sabemos en el departamento que vivimos, creo. Claro, tal cual. Y más o menos buscando eso es bastante más exacto. Entonces, ya el Servicio Meteorológico también los está empezando a hacer un poquito más específicos y más regionales, apuntando a una zona y no a 5 o 6 provincias, que a veces puede estar lloviendo en San Luis esta noche y ese fenómeno recién se va a reflejar en un día y medio en Buenos Aires. Entonces, vos decís, ¿por qué dijeron que ya estábamos en alerta y en San Luis? Bueno, porque toda esa masa se tiene que mover 900, 1000 kilómetros, 1200 kilómetros. Claro. Y no se va a producir todo en el mismo lugar. Claro. Y tenemos que tener en cuenta también cuando hablamos de las tormentas que a lo mejor están en otras provincias, por lo menos nosotros que estamos en el sur de la provincia de Santa Fe, ¿dónde tenemos que prestar atención? Bien, muy buena pregunta. Hoy todos tenemos la posibilidad en nuestros celulares de manejar imágenes, de ver imágenes, de radar, que el radar es una cosa y el satélite es otra, la dejamos para después. Esas imágenes nos van a marcar una nubosidad que no son de ese color, que el hombre le pone un color o el Servicio Meteorológico, quien sea, para que de acuerdo a la altura y a la temperatura veamos distintos colores y así sepamos si es más peligrosa o menos peligrosa esa nubosidad. Siempre nosotros tenemos que mirar en nuestra zona hacia el suroeste, oeste y últimamente un poco del noreste. Vamos a decir, tenemos que mirar para el lado de San Jerónimo, desde Roldán, para el lado de San Jerónimo, de Córdoba, de Cañada de Gómez, en el ángulo Casilda, Cañada de Gómez, Las Rosas, si quisiéramos, de esos lugares nos va a impactar. Todo lo que viene más abajo, de Arequito, toda esa zona, es muy probable ya que pase más por San Pedro, San Nicolás, por debajo nuestro. La mayoría de las tormentas se mueven de oeste a este, de oeste a este. Pero a veces tienen un cruce, una diagonal, que puede ser hacia noreste o hacia sureste. Claro. Nosotros si seguimos 6 o 7 fotos o imágenes, le vamos a encontrar también hacia dónde se dirige. Siempre hay una línea que Siempre hay una línea. Entonces pongan 6 imágenes o 12, las últimas, le damos entrada y eso nos va a tirar 6 o 7 imágenes. De acuerdo a que nosotros veamos que ya está en Córdoba, centro de Córdoba, vamos a mirar que a las 2 o 3 horas está en la zona de Marco Juárez entrando a Santa Fe, y una vez que entró en Amtron, en nuestra zona en Santa Fe, cuando entró Amtron por esa zona, estaríamos a 1 hora y media o 2
hora y media o 2 que impacte Roldán, Funes, Rosario, ¿no es cierto? Entonces eso es muy importante. Si yo veo una tormenta, algo muy rojo, muy oscuro, con una alerta y que ya está en la zona de Antro, en toda esa zona, estamos a una hora y algo de tomar decisiones. Claro. Y si esa tormenta está en Carrañá, San Jerónimo, estamos a minutos. Claro, tal cual. Siempre mirar hacia el oeste, repetimos, hacia el lado de Casilda, de ese lado vendrían, o hacia el lado, yo señalo Las Rosas, acá no sé qué otro lugar señalar, para poder guiarnos, pero de ese lado serían los 3 lugares donde siempre vamos a mirar y desde donde van a avanzar las imágenes. Claro. ¿Sí? Bien. Y de donde van a avanzar las tormentas, perdón. Perfecto. La voz. Está bien, excelente, está bien. Está muy bueno para tratar, obviamente, de tener una información, porque muchas veces a lo mejor nos llega la información, por ejemplo, llueve en Pergamino, entonces ahí para tener a lo mejor algún dato de si puede llegar a pasar por la zona, no puede llegar a pasar por la zona y fundamentalmente el tiempo, ¿no?, que tenemos. Si llueve en Pergamino y yo veo que avanza bien de oeste a este, se va a ir por abajo, la vuelta de Santa Fe va a pasar. Si miro las imágenes o observo, que es lo mejor, observar, y veo el horizonte hacia el lado de Rosario, hacia el lado del Paraná, hacia el lado de Entre Ríos, grandes nubarrones que refusila todo, nosotros no tenemos peligrosidad. Claro. De ahí nosotros no tendríamos que tener problemas, no nos interesa. No vendrían nunca de ese lado. Generalmente claro, eso iría para el lado de Entre Ríos y seguiría su marcha hacia Uruguay, vamos a suponer, o hacia el mar. Nosotros siempre tenemos que mirar la zona de sur de Santa Fe, todo Córdoba y hasta el noreste de Córdoba. En esa zona, en ese ángulo, en ese abanico, son las que nos impactarían a nosotros. Bien, ya vamos a seguir con mucho más, hay muchas cosas por tocar obviamente y está muy entretenido el tema porque obviamente que nos interesa muchísimo, ¿no? En todos los fenómenos que han pasado últimamente y que lamentablemente se han llevado también noticias, ¿no?, de lo que fue principalmente la intensidad de las tormentas. ¿Hacemos una pausa? Perfecto. Vamos a hacer una pausa y todavía tenemos mucho más para seguir tocando con Nelson Tapia aquí en el piso de Canal 4 Regional en este Hoy por Hoy que tenemos de día miércoles. Pausa y ya venimos. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más, ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más, Las Heras 548, Roldán. Escribanía Torresi, Dr. Juan Carlos Torresi, escribano público, titular, registro número 664, Doctora Valentina Torresi, contactos 341-494-2320, escribaníatorresi@hotmail.com, la confianza y la experiencia respaldando todos tus proyectos, estudios situados en la calle 20 de junio 513, Carcarañá. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873 Carcarañá. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas.
Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Seguimos en este Hoy por Hoy que tenemos de día miércoles, seguimos charlando acá con Nelson Tapia, venimos hablando de meteorología, tocamos varios temas, ¿no? En el primer bloque sobre obviamente todo lo que tiene que ver con este informe especial vigente que está aquí sobre la provincia de Santa Fe, donde tenemos que mirar obviamente a la hora de ver las tormentas que a lo mejor están alrededor de lo que es el sur de la provincia de Santa Fe, para tomar recaudos, para saber el tiempo, para saber la distancia, bueno, varias cosas que fuimos tocando. Y nos vamos a meter, Nelson, ahora en un tema muy importante porque, a ver, creo que en este último tiempo, por lo menos en el sur de la provincia de Santa Fe, salvo lo que fueron las tormentas fuertes, no hemos tenido fenómenos como, por ejemplo, tornados, ¿no? En donde sí se pueden ver o fueron habituales, a lo mejor en la provincia de Córdoba, provincia de Entre Ríos. Sí, sí, nosotros vivimos en una zona, digo, todo el sur de Santa Fe, norte de Buenos Aires, en una de las mejores zonas del país y meteorológicamente del mundo. Sí. ¿Por qué? Porque no tenemos posibilidad del lado del Atlántico de, salvo alguna catástrofe muy grande, sí, de tsunami, por ejemplo. Claro. Sí, los chilenos sí del lado del Pacífico. No tenemos llegada o incumbencia de un terremoto, porque no estamos en zonas de montaña, estamos muy lejos de eso. Y solamente la única desgracia que podemos tener en nuestra zona son las inundaciones por la llanura y por los planos, que si bien no corren rápido las aguas, pero pueden quedar varios días estancadas porque estamos en llanura. Ese es uno de los problemas de la llanura cuando llueve mucho. Y otro de los problemas que nosotros podemos llegar a tener en nuestra zona, como vos bien mencionaste, es la formación de tornados. No hay que confundir tornados con viento fuerte, con una tormenta de viento fuerte, ¿sí? Muchísimas en nuestra zona, el 99% de las veces que caiga una planta o que haya viento fuerte, es una masa que se desplaza a gran velocidad, ese gran cambio que dijimos recién de presión, y el viento, una vez que tomó más de 70 o 80 kilómetros, y por encima de los 100 ni hablar, ya empieza a hacer desastre como tumbar carteles, ramas, y bueno, si pasa a los 100 kilómetros, ya tenemos problemas de voladuras de techo, de casa, y todo eso. No nos tenemos que confundir con eso, porque eso es un viento muy fuerte, todo vuela para el mismo lado y todo cae para el mismo lado. El tornado es otro fenómeno, que es un viento giratorio que se hace en la base de la nube, en un tipo de nube, que es el famoso cumulonimbus, que es la nube que produce todo, granizo, rayos, descargas y seguido de trueno, obviamente, y entre otras cosas que produce el cumulonimbus, el tornado. Es esa nube que cuando la vamos viendo desde lejos es blanca, que crece como un gran repollo, que cuando llega a nuestra zona y tiene una base muy baja y muy oscura, fundamentalmente de día, siempre decimos, si se oscurece y se prenden las luces del alumbrado público, estamos en presencia de unas nubecitas. Buen dato ese del alumbrado. Del alumbrado público. Sí, son las 2 de la tarde, se prendió la luz en mi pueblo. Se oscureció todo, se hizo como el atardecer. Bueno, muy buen dato, porque ya tenemos sobre nuestra cabeza ese tipo de nube cuyo espesor es tan grande que oscurece, que no deja pasar la luz del sol, y que seguramente en ese momento y en las próximas horas se van a producir o descargas o lluvia o algún granizo, porque estamos frente a ese tipo de nube, y más oscuro sea de día, más espesor tiene la nube. Entonces, eso es un buen dato. De noche nos tenemos que guiar, no vemos las nubes, nos tenemos que guiar se ve mucho más la descarga eléctrica.
a kilómetros vemos la descarga eléctrica. Entonces, de noche nos podemos manejar más con la descarga eléctrica, de día con la oscuridad diurna, así se define, oscuridad diurna. Esa oscuridad diurna y los cielos bajos, ¿qué cielos bajos? Cuando yo veo las nubes ahí, que se mueven, remolinean muy cerquita, y esa base de la nube está a 500, 600, 700 metros. Siempre ese tipo de nube y ese tipo de condiciones es predicción de un cambio inminente, de un cambio sobre arriba mío en poquitos minutos. ¿Sí? Claro, tal cual. Es un buen dato. ¿Existe la cola del tornado? Bien, buenísimo también. En meteorología hay muchos mitos. Los mitos son creencias que se han ido pasando de abuelos a hijos y de hijos a sus otros hijos, a los nietos, vamos a decir. Algunos tienen alguna veracidad y algunos no. El tornado dijimos que es un giro de viento rotativo que se produce dentro de la nube, luego en la base, y que si toca la superficie, si la nube está muy baja, como decíamos recién, ese embudo puede tocar la superficie. Cuando toca la superficie, eso es un viento rotatorio que puede ser de 100 kilómetros, de 200 kilómetros, la velocidad periférica, vamos a decir, hasta 400, 500, lo más bravo. Esa velocidad periférica, ese embudo que gira a gran velocidad, puede hacer un desastre. Pero no es un viento de toda la masa, y no abarca nunca 15, 20 o 50 kilómetros. Es una cosa de 500 metros, 1000, 1 kilómetro de ancho, no mucho más, 1,5 kilómetros, y una manga que puede ser errática, no muy segura, que puede ir cambiando su ángulo. ¿Está mal decir cola de tornado? ¿Está mal decir que hay un tornado en Córdoba y que puede llegar en las próximas horas a nuestra zona? Cuando vemos, por favor, los WhatsApp. Muchas cadenas, esa es la fake news, exactamente. Las noticias falsas, bomberos dicen, si no lo dice los bomberos de la zona, si no lo dice Defensa Civil o no lo dice el Servicio Meteorológico, dice Juan que dijo Pedro que en Córdoba hay un tornado que estaría entrando. Ojo con esas cosas, la mayoría de veces no son ciertas, y aún siendo cierta y que puede haber pasado un tornado por Córdoba, no hay posibilidad de que ese mismo tornado pegue en nuestra zona. Si en las próximas horas esa tormenta que llega a nuestra zona podría dar tormenta o podría dar lluvia o podría dar algún otro viento tornado en otro lugar, pero no es tan fácil decir cuándo se va a formar un tornado porque se hace en el momento. Y muy buena imagen. Eso gracias a Uriel que nos puso la imagen. Que sabe mucho del tema. Eso es, fíjate, lo oscuro de arriba es la base baja de la nube. Nosotros podemos ver claridad atrás, porque en el horizonte es muy probable que a 40, 50 kilómetros haya sol. Nosotros estamos debajo de esa cortina, de esa nube, y eso que nosotros vemos es el viento giratorio. Cuando estemos ahí adentro, esa manga solamente es el lugar. Fíjate que donde está la filmación en ese momento no está pasando nada. No pasa nada. Ahora sí, ese embudo se acerca hacia nosotros, ahí viene la peligrosidad. Eso es lo que tenemos que buscar. Ves que no es una cosa que te va a avanzar en 2 segundos. Tal cual. Y está bien lo que marcabas, que no siempre es lineal, o sea, va rotando prácticamente en todas las direcciones, ¿no? Sí, si bien tiene un avance de acuerdo a cómo va su nube madre, puede ir de oeste a este, pero en el suelo es como que va pegando, tocando, y se puede ir en zigzag, se puede ir un pedacito para el noreste, volver un pedazo hacia el norte, un pedacito hacia el sur. No es tan seguro eso, que va a pasar derecho o hacia dónde va a pasar. Pero estamos todo nuestro paralelo, y desde nosotros para arriba hasta Chaco, Formosa, Entre Ríos, Corrientes, somos zonas que se pueden producir tornados, porque estamos dentro de ese cambio de esa nube que se puede formar, y ese choque de frío y esa formación de nubes puede hacer, entre otras cosas, lo que decíamos, o lo que vos bien decías, formar un tornado, que si se forma en el mar se conoce como tromba, tromba marina. La tromba marina es la misma viento rotativo sobre el mar, y el tornado le decimos a ese viento giratorio sobre tierra, sobre territorio. Claro. Bueno, hablando de lo que decías recién, sobre mitos, de todo lo que se está hablando, y que muchas veces nosotros vamos pasando las generaciones y escuchamos a los más grandes a lo mejor decirnos algo. Cuando hablamos del tema de tornados y hablamos de sectores,
Yo recuerdo cuando uno crece y cuando Sí. se forman a lo mejor este tipo de tormentas, dice, bueno, a lo mejor Roldán puede llegar a ser un lugar donde no puede ocurrir un tornado, a lo mejor tiene menos chances porque está en un pozo, lo que se decía supuestamente. Esto también forma parte de las probabilidades, a lo mejor, de cada propio territorio, obviamente de las pequeñas comunidades. Sí. Eso que vos decís se define como topografía, Claro. es de acuerdo a la altura, al tipo de suelo y a la altura. Si llegamos a Carcarañá, por ejemplo, empezamos a tener una zona alta y luego una zona más baja, Bien. que porque va a pasar el río, entonces la altura sobre el nivel del mar se deprime. Hay probabilidad de que los vientos, las mangas de viento se muevan a veces por ciertos lugares. Claro. Y que impacten mucho más en una loma, porque está más arriba, o porque ciertas tormentas se mueven. La topografía tiene que ver. Nosotros en nuestra zona no tenemos una diferencia muy grande, por ejemplo, entre San Jerónimo y Claro. Roldán, qué sé yo. Son de 3 metros, 4 metros, 5 metros de un pueblo al otro. Tal cual. Entonces no tendría que haber una gran diferencia. Podría impactar en cualquiera de los dos lugares y no estaríamos exentos de eso. Pero en los lugares como Córdoba o Entre Ríos, que sí hay diferencia topográfica, sí tiene incidencia y Claro. sí puede que ciertas zonas sean más protegidas y ciertas zonas sean más desprotegidas, Claro. o más factibles a que pase o reciba un tornado o una tormenta de esa. ¿Sí? Pero no es tan fácil ni se puede decir que mañana a la mañana a las 4, como a veces vemos y lo vuelvo a repetir Sí. en WhatsApp, va a haber granizo. El granizo también es un fenómeno que se sabe una vez que tenemos la tormenta y las nubes y el espesor de las nubes ya lo tenemos medido en las últimas 2 o 3 horas. Entonces no se puede saber mucho antes, ¿sí? Ya cuando una nube se desarrolló por encima de los 13, 14 kilómetros, 13.000 metros, 14.000 metros, o sea, más arriba donde vuelan Claro. los aviones, eso nos da una altura de peligrosidad que podríamos decir, esta nube de acá para adelante, mientras Tiene siga varios avanzando, recorridos, ¿no? mientras siga avanzando, esta nube puede formar lluvia intensa, granizo o algo de acá para adelante. Claro. Y ahí se ponen alerta las localidades que vienen para adelante. Porque ya alcanzó una fase de altura y de maduración que podría formar el granizo se va formando en la nube porque la nube tiene vientos internos. Esas gotitas suben, se congelan allá arriba, Claro. a los 10.000 metros, 11.000, y bajan. Se van haciendo capitas de cebolla, como una naftalina cada vez más grande. Cuando esa bolita que se formó en la nube, su peso es mayor que el viento que tiene interno dentro de la nube, Ahí cae. a eso se le llama fase de maduración. Como la bolita es más pesada, precipita. El granizo es una precipitación, Claro, como la tal gota de cual. agua. No lo puede sostener más la nube y precipita. Y de ese lugar en adelante, por unos kilómetros, van a caer todas las bolitas de lagunita. granizo y va a granizar una manga de 10 o 12 kilómetros por un kilómetro, 1,5 kilómetros. Pero es un fenómeno que no se sabe con tanta exactitud muchas horas antes Claro. cuándo va a poder precipitar y esa bolita ser más grande. ¿Qué pasó la otra vez en San Jerónimo? Eran grandísimas las piedras. Sí. Quiere decir que la nube tenía mucho desarrollo en altura vertical y que el viento que tenía dentro interno también era muy fuerte. Entonces la elevaba, no la dejaba caer. Claro. Las bolitas se empiezan a juntar, pero y se hacen muy ¿Cuándo grandes. queda? Cuando pesan más de una X cantidad de gramos y en algún lugar esa cortina de viento es más suave, la bolita precipita y de ahí para adelante impacta y pega en las zonas que vienen y hace el desastre. Hay tipo de pronósticos que hablan del granizo. Dañino, destructivo, tiene diferentes categorías. Lo que sí más o menos se puede saber es que de acuerdo a esa altura y eso, si vamos a hablar de un pequeño granizo Sí. o de probabilidad de un gran granizo. ¿sí? Ahí está. Pero se va a definir todo más sobre el final. Por eso no creamos en un pronóstico que diga mañana a la tarde, el jueves, el sábado que viene, porque es imposible. Sí, claro. Tanto el tornado como el granizo son fenómenos que una vez que esté la tormenta y que estemos dentro del área, por eso se pone ocasional siempre. Tal cual. Porque quiere decir que esa nube en algún lugar y en ciertas condiciones puede estar formando granizo y puede caer. ¿Sabés las veces que pasan bolitas de granizo girando sobre nuestras cabezas y no cayeron? Y se disolvieron más adelante en grandes gotas heladas Claro. de agua o en un granizo más chico. Muchísimas veces. No lo sabemos. Claro. Porque no lo vimos, un fenómeno que no podemos observar. Solo vemos la nube. Entonces, ojo con eso, que tampoco a veces nos podemos confiar. Y a veces la gente dice, ¿por qué dijeron que iba a haber granizo y no hubo? ¿Por qué dijeron que iba a caer y cayó en Carcarañá y no? Bueno, está dentro de la zona. No va Claro. a caer en toda, no va a caer en 200 kilómetros de granizo. Va a impactar en una o dos localidades. Siempre va a ser así. Una vez que esa nube se descargó de eso, no tiene más probabilidad de formar un granizo. Claro.
tenemos que esperar la formación de un nuevo cúmulo. Nelson, ¿siempre en verano es la época donde más se puede llegar a acentuar estas tormentas fuertes o la posibilidad de tornados, como estamos diciendo recién? Sí, siempre a partir de primavera o verano. Lo que no descarta en nuestra zona, hemos tenido en el último invierno algunas tormentas fuertes, con descarga eléctrica y todo, en invierno. ¿Puede pasar en invierno? Es menos factible. Bien. Es menos factible, pero siempre que haya 2 o 3 días de presión baja y de una temperatura por encima de lo normal, en verano 35 o 40, ahora 20, 22, 25 grados, muchos días, viento norte, esa temperatura excesiva no normal para la época, y un frente de frío que choque y avance con esa masa, siempre vamos a tener la posibilidad de descarga eléctrica, de formación de tormenta y de alguna lluvia copiosa. Ahora que se habla mucho de las lluvias de alta intensidad, siempre llovió, pero en los últimos años tenemos lluvias de alta intensidad, muchos milímetros en poco periodo de tiempo, que son las que hacen los desastres y que son las que preocupan a los gobernadores, a los intendentes, porque a veces hacemos obras o tenemos preparado nuestro pueblo para cierta cantidad de milimetraje, pero si esos 100 milímetros en vez de caer en todo un día cayeron en 50 minutos, 70, 80 minutos, son muchos millones de litros de agua por manzana, que se van a acumular todo en el bajo del pueblo o en el lugar más bajo del pueblo y que van a hacer una inundación o van a tapar las cloacas, van a hacer. Y eso es bastante difícil de que todos podamos hacer una obra de escurrimiento para sacar 200 o 300 milímetros en un rato. Totalmente. No quiero decir que con esto hay que dormirse, hay que aprovechar el invierno y la primavera para destapar desagües, cañerías, alcantarillas, limpiezas de canales, porque las lluvias de alta intensidad van a venir de septiembre, octubre, noviembre en adelante. Perfecto. Y es cuando tenemos la posibilidad del tornado, del granizo, de los vientos más fuertes. Perfecto. En un ratito vamos a seguir hablando. Quiero tocar el tema del fenómeno del Niño, porque tanto lo hablamos recién también al principio, del fenómeno del Niño, el fenómeno de la Niña. Son distintos fenómenos que quiero saber el por qué. ¿Por qué el fenómeno del Niño? ¿Cuándo se puede llegar a saber o no? Estamos viendo imágenes, gracias Uriel, como siempre, de la pedrada de San Jerónimo, la pedrada histórica año 2015, si no me equivoco, ¿no? Sí, que bueno, terminó ocasionando graves daños. Si no recuerdo mal, 18 de noviembre de 2015. Yo tengo una imagen similar porque mira, yo hasta tenía la reja de mi casa, pero sí, fíjate la fuerza con la que impacta y el tamaño, ¿no es cierto? Siempre el granizo, para ver cuánto daño va a hacer, es el tamaño y la cantidad que haya, porque si es un tamaño grande pero no hay tantas, por ahí no te pela toda una planta entera, pero si el granizo es mucho tiempo, como fue en San Jerónimo, más de 10 minutos, Claro, que para una pedrada es eterno. Que para una pedrada es eterna, porque el que está abajo de un techo lo sabe, no se termina. Y fíjate, yo en mi casa también había observado eso, tenía una filmación que picaban por encima de la reja de 2 metros, 3 metros. Claro, una locura. Parece una velocidad. Claro, recordemos que caen de 1000, 2000, 3000 metros de altura, son muy pesadas, vienen a mucha velocidad y fíjate cómo impactan. Obviamente, ese golpe, más la masa de la aceleración de ese bichito, va a ser un desastre. Sí, eso es obvio. Totalmente. No hay forma de evitarlo. Perfecto. Muy bien. Gracias, Uriel, por las imágenes. Vamos a hacer la pausa. Cuando volvamos, quiero hablar, como decíamos, del fenómeno del niño, el fenómeno de la niña. ¿Qué va a pasar este año también? Porque quiero también tocar el tema un poco de cómo se espera que pueda llegar a ser este año con respecto al clima. ¿Hacemos la pausa y seguimos charlando? Vamos. Ya venimos con más. Genera Más, fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más, ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más, Las Heras 548, Roldán.
Escribanía Torresi, Dr. Juan Carlos Torresi, escribano público, titular, registro número 664, Doctora Valentina Torresi, contactos 341-494-2320, escribaniatorresi@hotmail.com. La confianza y la experiencia respaldando todos tus proyectos. Estudios situados en la calle 20 de junio 513, Carcarañá. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873, Carcarañá. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años. Haciendo felices ganadores. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Última parte de este Hoy por Hoy que tenemos el día miércoles. Seguimos compartiendo este Hoy por Hoy con Nelson Tapia, seguimos hablando de meteorología. Y antes de ir a la pausa yo le proponía, ¿no?, este tema que tiene que ver con el fenómeno del Niño, porque venimos escuchando muchas veces, va a ser el fenómeno del Niño, va a ser un mes llovedor, va a ser un año llovedor, un año con sequía. Bueno, millones de expectativas que se generaban a través de lo que decíamos, fenómeno del Niño, fenómeno de la Niña. Entonces, primero, para empezar, Sí. ¿qué sería el fenómeno del niño y qué sería el fenómeno de la niña para el que no lo sabe? Bueno, el fenómeno del niño y la niña es un fenómeno que se estudia desde hace muchos años, que lo estudian científicos de distintos países. Obviamente la central está todo en Yanquilandia, o en la mayoría de los lugares se torna de Estados Unidos. Es un poco el estudio de la temperatura de los océanos, ¿cierto? De acuerdo a cómo se comporte el océano. Vos sabés que nosotros, tierra, aire y agua, convivimos. Tal cual. La lluvia sale de los océanos y de la humedad de los océanos, y eso va al suelo, y de acuerdo al suelo, la infiltración vuelve. Es todo un ciclo, ¿no es cierto? Ese ciclo es inevitable. Los científicos estudian mucho la temperatura a distintas profundidades, sobre superficie, a 20 metros, a 100 metros, a 200 metros, con unas boyas marinas y unos sensores largos que cada tanto tienen justamente un sensor que va tomando la temperatura. De acuerdo a ese comportamiento, en nuestra zona nos interesa el comportamiento de la temperatura de la zona de la costa pacífica, de Perú, Ecuador, de toda esa zona. Por eso se llamaba el Niño, porque se decía el Niño, sobre fin de diciembre llegaban las corrientes más calientes y cálidas,
lo que hacía predecir un año más llovedor porque el agua era más caliente. Como llegaba sobre fin de año, 20-25 de diciembre, la temperatura del agua, se decía fenómeno El Niño por el Niño Dios o por el 24, ¿no es cierto? De ahí salía el nombre del Niño. Cuando esos años empezaron, cuando observamos durante más de 3 meses por lo menos seguidos, que la temperatura del océano en ese lugar subió más de 1 grado y medio, 2 o 3 grados por encima de lo normal. Bien. Cuando durante varios meses se repite esa conducta, quiere decir que va a haber más temperatura, va a haber más evaporación, va a haber más humedad entrando al continente, más posibilidad de lluvia en nuestra zona. Bien. Cuando el agua está normal, para el estudio de los años se habla de año neutro, y cuando el agua está a 1 grado y medio, 2 o hasta 3 grados debajo de lo normal, en esas boyas que se toman en el océano, se habla de año niña, porque como el agua va a estar más fría, va a haber menos evaporación a la atmósfera, Muy bien. va a cruzar menos por arriba de los Andes, vamos a decir, en nuestra zona, menos humedad cruce, menos posibilidad de lluvia del otro lado. ¿Sí? Una explicación muy a grosso modo. También tiene que ver que en el niño y la niña, si es moderado, débil o no, cómo influye el otro lado, que es el Atlántico. Claro. Si el Atlántico me da días de humedad, hay un ciclón, un anticiclón paradito ahí, que me tira humedad para adentro, aquello que viene niño más esta humedad que entra del otro lado, va a ser un combo de lluvias grandes, Claro. seguramente. Ahí está. Si es un año niño, que no hay mucha entrada del viento mucha humedad, va a ser más tranqui. Por eso en los últimos años vamos a encontrar niño débil, niño moderado. ¿Lo normal que sería? ¿Un año neutro para...? Normal es año neutro como es hasta ahora, que las temperaturas estuvieron 0,5, no llegó a 1 grado de diferencia. Claro. Quiere decir que no es una gran modificación y no va a haber una gran variación. Seguimos en la predicción de año normal, levemente superior al normal. Claro. O sea que va a llover en septiembre, en octubre, más o menos lo que siempre llueve, el promedio, si es 120 va a llover 120, 130, Claro. 140, y los meses ahora de invierno, sacando este próximo fenómeno que parece que van a ser muchas lluvias, después estaríamos dentro del normal, levemente de Claro. normal. Pero no falta de humedad, no estamos con falta de humedad No en nuestros estamos. suelos, Bien. y si se llega a producir esta lluvia, aunque sea de 40 o 50 milímetros, vamos a estar con un buen perfil, Bien. por lo menos para tirar hasta agosto o septiembre, cuando ya es más necesaria para la siembra de maíz, de soja, de todo eso. Exactamente. Pero- Hablábamos del tema importante que es tratar de acertar con el tema del pronóstico y es importante muchas veces cuando acertamos a las probabilidades, más precisamente, Sí. ¿no? Porque dejaste en claro que el 100% no se puede predecir. Con el avance de las tecnologías, me lo dijiste, se hace mucho más fácil, ¿no? Por ahí para tratar de determinar qué puede llegar a pasar en el inmediato caso. Pero ¿qué pasaba antes cuando no existía la tecnología que a lo mejor existe hoy, que no existían los medios de comunicación que están existiendo en estos momentos? ¿Cuál era a lo mejor lo que en ese momento el vecino se fijaba para saber si realmente iba a haber una tormenta, si se fijaba en lo que puede haber sido a lo mejor una lluvia, que sabía que a lo mejor al próximo día iba a llover? ¿Cuáles eran los métodos que se usaban anteriormente, Nelson? Bueno, predicciones hubo siempre del servicio meteorológico desde los años 40 o 50, por radio o por televisión, Claro. se enteraban más o menos de una, o los diarios, ¿no Sí. es cierto? Que antes se leía mucho diario. Pero la gente de antes, especialmente la que vivía en el campo, yo soy uno de esos que vivía hasta los 15 años y mis viejos, mis abuelos vivieron en el campo, se basaba mucho en la observación, que en meteorología se estudia y hay observadores meteorológicos, porque aparte de los datitos de la computadora, hay que tener observación. Por ejemplo, la visibilidad, Sí, para saber la visibilidad que hay en un día con respecto a la niebla, neblina o lluvia, lo sigue haciendo un humano a ojo, mirando distintos puntos de referencia, sabe que tal cosa está a 5 kilómetros, tal cosa, y hasta donde ve, pone visibilidad 5 kilómetros, visibilidad 8, visibilidad tanto. Tal cual. Fíjate, hasta el día de hoy, prácticamente la observación de la visibilidad es así. Observación, ojo. Ese ojo se ensaya, se practica y cada vez acierta más. Todos los que nos criamos en el campo, en los pueblos, veíamos que la gente decía, bajó el sol tapado, podía llover porque era obviamente que había una tormenta o algo muy oscuro, Claro. espeso, que ya estaba allá en el horizonte, en Córdoba o en esa zona, que al bajar el sol tapa un poco antes la línea de horizonte nuestro y nosotros podíamos predecir que para la madrugada, para el otro día, podía haber un cambio.
Siempre, ahora sabemos que las tormentas de Córdoba en 8 horas o 10 horas Claro. estarían acá. Tal cual. Antes eso no se sabía tan fácil. Que el sol marque los rayos al atardecer, era otro índice que se miraba mucho, Mirá. porque quiere decir que en el horizonte había nubosidad, esa sombra que se irradia hacia la atmósfera desde lejos se ve como si fueran rayos iluminados, y quiere decir que no era límpido la bajada del sol, sino que había nubosidad, y mirá lo que decimos, hacia el oeste, que es Claro, donde tenemos tal que cual. mirar nosotros, Exacto. hacia el oeste, entonces si marcaba rayos, también era una predicción de un probable cambio o de lluvias para los próximos días. Cuando está despejado pero está a un color anaranjado o rojo, tiene que ver con el calor, que al otro día probablemente iba a ser calor. Mirá vos. Es una predicción que hasta el día de hoy, si la seguimos... Lo que pasa es que vivimos en lugares hoy, en la ciudad y todo, donde no Claro, vemos no se mucho puede llegar a ver mucho. el amanecer y el atardecer, que Claro. son los que más informan cómo va a ser el día, el amanecer, y cómo puede ser mañana el atardecer. Pero antes se observaba mucho, de acuerdo a lo que iban a sembrar, de acuerdo a cómo iban a mover los animales, miraban mucho y decidían si encerraban, si sembraban, si no sembraban, porque sus predicciones eran Claro. que algún cambio iba a haber, con respecto fundamentalmente a un atardecer límpido o no, a un atardecer celeste o rojizo, que podía garantizarnos al otro día viento o viento caluroso. Otra cosa muy importante que yo digo que no es que eran mentiras, sino que tenían mitos y creencias que luego la tecnología la fundamentó con certeza. La ciencia Claro. vino a explicar muchas cosas que no se sabían. Durante muchos años los marinos y los productores, nuestros abuelos, fundamentalmente de unos cuantos años atrás, decían que titilaban, observaban las estrellas. Si las estrellas estaban límpidas, más límpido estaba el cielo y más estrellas se veían, mejor iba a ser el tiempo para el próximo día. Obvio, la atmósfera estaba más Claro. límpida, nosotros teníamos más visibilidad, Sí, había menos humedad en el ambiente, veíamos más lejos, veíamos mejor las estrellas. claro. ¿Y qué era que titilaban las estrellas? Si las estrellas están a millones y millones nuestros de kilómetros, de años luz, y no se iban a mover. Hay una nube que se llama Cirrus, que es una nube finita, que es como una gasa, como un velo, que la podemos ver de día, que pasa y no nos da la oscuridad. Claro. Tenemos sombra igual, o sea, nosotros reflejamos y se ve la sombra. Sí. El sol la atraviesa igual. Ese Cirrus, que son gotitas de hielo muy chiquititos allá por 7.000, 8.000 metros o más arriba, nos predice que hay hielo y que hay frío en altura. Ese frío en altura va a traer un cambio en las próximas 24 a 72 horas. ¿Sí? Bien. ¿Qué pasaba cuando lo veíamos de noche? Esas nubes que pasaban de noche sobre nuestras cabezas Sí. hacían que no veamos nítidas las estrellas. Y mientras pasaban las veíamos como turbias. Ese turbio que veíamos la estrella era la que titilaban, que se creía que titilaban o temblaban. Sí. Y decían, si titilan las estrellas va a cambiar el tiempo y en un día o dos va a llover. Y muchas veces se producía. Sí. ¿Qué dice la ciencia? Las estrellas estaban quietas, no se movían. Entre nuestro ojo y la atmósfera y el cielo se producía una cosa que nos hacía Claro. variar la visión. Tal cual. ¿Se entiende? No sé si Exactamente. Sí, no, está perfecto. no sé si me pude explicar. Está perfecto. Y de ese fenómeno, muchísimos otros más que con el tiempo se podían predecir. Los insectos, los animales, las arañas, cuando salen arañas, Araña de humedad, las famosas arañas de humedad. que las vemos erráticas y que aparecieron de un momento al otro, salen arañas. Claro. ¿Qué detecta la araña? ¿Qué dice la ciencia? Mucho tiempo después, ellos observaban que la araña Claro, predecía, con todo esto, pero ¿no? científicamente no se sabía por qué. ¿Qué sabemos hoy? Que la araña es como que predice la descarga eléctrica a muchos más kilómetros que nosotros. Mirá vos. Y se empieza a mover, lo mismo que los caballos, ¿sí? Que a veces empiezan a correr los animales Las hormigas. o se desesperan. Las hormigas. Las hormigas trabajando de día, frenéticas, muy rápido y llevando comida, o llevando hoja y todo, pasándose una por arriba y por la otra, es un indicio de que no van a trabajar por unos días y que tienen que acelerar todo Te aceleran entre todo. esta noche Qué y bárbaro. la mañana. Muy bien. Entonces, ese es un indicio. Y así los caracoles, las babosas, Todo. las abejas, que no salen de la colmena y se quedan mucho cerca del enjambre, Claro. porque tienen una predicción, una percepción de que va a haber tormenta y no se quieren ir muy lejos, o de que va a haber viento y no van a poder volar hacia la colmena. En el mundo animal, La infinita, naturaleza, da siempre para- decimos, es sabia, ¿no? Con muy todo, sabia, y da para un programa Claro, mínimo claro. o dos. Pero hay muchísima lectura de esa para seguir y son bastante exactas.
Los insectos, los animales y muchos animales tienen predicción de algunos fenómenos como que fundamentalmente con la descarga eléctrica, con los cambios de la presión atmosférica, detectan cosas que nosotros no detectamos. Claro, y ese es el gran cambio para mí. Nelson, gracias por estar, porque nos ayudas a pensar, también nos ayudas a aprender, ¿no? de muchísimas de estas cosas que nosotros estamos hablando y que a veces nosotros, incluso uno que ve el mediodía, el noticiero, uno juega, ¿no? con esto, de qué va a pasar con el tiempo, de que está impredecible, muchas veces juega con esto del frío, del calor, pero sí es importante entender el porqué, ¿no? de todas estas circunstancias que terminan aconteciendo. Así que ya te agradecemos por haber venido. Sí, el agradecido soy yo. Sí aclarar, y volvemos a repetir, como lo decís bien vos, a mí también me pasa, que a veces me llaman amigos, va a llover esta noche, ¿no? Claro. Y a veces vos tenés un montón de modelos que simulan y que dicen que sí, y a veces el fenómeno en tu zona no se produce. Me dijiste y después no llovió. No es tan fácil. Estamos dentro de una masa, que es la atmósfera. Claro. En esa masa pasan cosas, aire, viento, temperatura, humedad, pasan muchas cosas, y aún a las mismas condiciones a veces, no hay una certeza de que se produzca el mismo fenómeno que con esas mismas condiciones. Entonces, a veces no es tan repetitivo y a veces hay que tener un poquito de paciencia o de saber interpretar. Claro. Que cada vez que se da un informe no es que va a llover dentro de media hora, sino que son predicciones para los próximos días. Perfecto. Nelson, muchísimas gracias. A ustedes. Por favor. Y perdón por la voz. Gracias a... No, si estuviste hablando mucho me parece que tiene que ver un poco también con eso. Gracias. Gracias a Uriel, que también estuvo del otro lado, que nos estuvo acompañando esta noche. Nosotros nos reencontramos en cualquier momento, como siempre, todos los miércoles vamos intercambiando, ¿no? un poco acá con los interlocutores y charlando de los distintos tópicos, obviamente, que nos entrega la región en este Hoy por Hoy que siempre llevamos adelante por los días miércoles. Gracias por estar del otro lado, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta entonces.